Ya no vivo yo. Capítulo 24. Esperanza y futuro. Christopher. 28 de enero de 1999. Su número de registro. 493-11-19, le dije al oficial del I+D, Departamento de Investigación y Desarrollo, mientras permanecía frente a él de pie y completamente desnudo. Me realizaban el segundo registro corporal de la mañana, uno antes de salir del centro de detención de la ciudad de Atlanta y ahora otro en la famosa penitenciaría de los Estados Unidos en Atlanta. Ya habían pasado 2 horas desde que llegamos al I+D de recepción y descarga y seguían revisándonos. Darse prisa y esperar. No era nada nuevo. No sirvió de nada que me sintiera mal, a nadie le importaba. Los oficiales de corrección llevaban puestos sus uniformes y sus abrigos calientes. No estoy seguro si tenía catarro o gripe, pero de cualquier forma tenía fiebre y me dolía la cabeza. Lo único que deseaba era poder recostarme. Pero quién sabe cuándo podría hacerlo. Pase los dedos por su pelo, dijo el guardia. Abra la boca y mueva la lengua hacia la izquierda. Hacia la derecha. Después de revisarme la boca, el OJ me revisó la nariz. Cerré mis ojos para evitar el contacto visual con los guardias. Lo único que deseaba era ponerme ropa. Permanecer de pie y sin ropa a mediados del mes de enero, sería desagradable para cualquier persona, aunque estuviese totalmente sana. Pero hoy, el escalofrío que me provocaba la fiebre hacía que el proceso fuese insoportable. Ahora, voltee la cabeza, lo examinaremos detrás y sus oídos. Extienda los brazos hacia el frente con la palma de la mano hacia arriba, ahora ponga la palma de la mano hacia abajo. Levante los brazos hacia arriba, me decía el guardia mientras me revisaba las axilas. Finalmente, y este era el momento más vergonzoso, ahora sostenga las joyas de la familia, refiriéndose a los testículos. Voltéese y levante los pies. Muy bien, ahora agáchese y abra las piernas. No había experimentado algo más degradante que esto. Pero después de haber estado preso por 7 semanas y después de haber tenido que soportar estos chequeos una y otra vez, aprendí a tragar mi orgullo. ¿Qué otra opción tenía? La penitenciaría de los Estados Unidos en Atlanta era una cárcel de máxima seguridad para hombres y también servía como un centro transitorio para reclusos que como yo serían ubicados en la prisión donde finalmente cumplirían su sentencia. Lo que hacía que esta penitenciaría fuese conocida era que en esta cárcel los reclusos permanecían encerrados 23 horas al día. Solo se les permitía salir por 1 hora al día para bañarse, hacer una llamada telefónica, ir a la lavandería o ejercitarse en una cancha de baloncesto encerrada. En el centro de detención de Atlanta, no nos permitían salir del bloque donde se encontraban las celdas, pero nos permitían salir a un área común para ver televisión, jugar cartas, comer con los demás reclusos, ejercitarnos o simplemente para estirar las piernas. ¿Qué talla eres?, me preguntó un guardia para darme el uniforme que usaría en la prisión. Cada vez que trasladaban a un preso de una institución carcelaria a otra, recibía un uniforme nuevo. No se nos permite tener otro tipo de ropa, papeles o libros. Talla grande, le dije. Aprendí que la prioridad de los reclusos era la comodidad y no que el uniforme se viera bien. Tomé un par de calzoncillos tipo boxer y unas medias, y me las puse antes de tomar una camiseta y unos pantalones color caqui. Una vez vestido, me volví a sentir humano y ya no tenía que utilizar ese uniforme color anaranjado brillante. Le pedí papel toalla a uno de los guardias para poder limpiarme la nariz. Me di un pequeño masaje en las sienes para intentar calmar el dolor de cabeza. Atravesar una temporada de resfriado en prisión era un reto. Si un recluso se enfermaba, generalmente el bloque completo se contagiaba. Y para una persona con el sistema inmunológico débil, un resfriado era una amenaza para la salud. De acuerdo con el doctor de la prisión, para una persona B positivo podía ser cuestión de vida o muerte. Lo último que necesitaba era adquirir una pulmonía. Después de que nos dieron las almohadas, las sábanas, las mantas de lana, las toallas, los cepillos de dientes y el jabón, nos dirigimos hacia nuestro bloque de celdas. El área donde estaban las cárceles era más grande que en el centro de detención de la ciudad de Atlanta.
En este lugar había un pasillo largo y ancho sin área común, solo celdas. El guardia nos gritó que lo siguiéramos. Caminó hasta una de las celdas, la abrió, y entonces llamó un nombre de la lista. Después de cerrar esa celda, se movía a otra y sucesivamente. Yuan. Presente, respondí luego de toser para poder aclarar la garganta, que ya había comenzado a dolerme. Me arrastré con los zapatos de tela que me dio el gobierno. Número de registro. 493-11-19, le contesté. Entré a la celda y puse las sábanas y la toalla en la litera de metal mientras los barrotes se cerraron a mis espaldas. Me alegré de que no hubiese nadie más en la celda. Me lancé a la cama. La misma cama dura con un colchón forrado de plástico, pensé. Pero al fin pude acostarme. No tenía fuerzas para vestir la cama, así que simplemente me recosté allí mientras la cabeza me quería estallar. Ese mismo día por la mañana durante mi audiencia en la que se me dio la sentencia, pensé que pasaría menos tiempo en la cárcel debido a mi diagnóstico de VI. Pero Chelsea O'Brien, fiscal auxiliar de los Estados Unidos, se aseguró de que el juez no se olvidara de mis cargos. El equivalente a 9,1 toneladas de marihuana. Como existían tantos tipos de droga ilícita en circulación, la marihuana se utilizaba como el común denominador en las normas de las sentencias federales. Y la cantidad de droga que habían incautado en mi apartamento equivalía a 9,1 toneladas, más la evidencia de la distribución. Me enfrentaba a un mínimo de 10 años en prisión hasta un máximo de cadena perpetua. Me encontraba en el estrado durante la lectura de sentencia mientras leían la cantidad de años que me darían. De 10 años hasta una vida entera en prisión. Le eché un vistazo a la sala de audiencias, mi amigo Jack y mis padres fueron los únicos que asistieron. Bueno, así es como todo termina, pensé. ¿Dónde estaban todos mis amigos? ¿Dónde estaban todas las personas que prometieron estar a mi lado en las buenas y en las malas? Me sentí mareado cuando escuché la sentencia. El presente tribunal dictamina que el acusado, Christopher Yuan, queda bajo la custodia de la Agencia Federal de Prisiones para ser encarcelado por un término de 72 meses. Ordenamos que... 72 meses, pensé. Son 6 años. 6 años de vida. ¿Sobreviviré a esta sentencia? Así que allí estaba, encerrado en una celda muy pequeña en la cárcel de máxima seguridad en la ciudad de Atlanta solo con una litera de metal sobre mi cabeza, repleta de grafitis, símbolos de pandillas y obscenidades. ¿Hacia dónde podía mirar? Perdería 6 años productivos de mi vida. Nadie hubiese planificado esto para su vida. Rechazado por la sociedad, sin ningún tipo de futuro. Así será el resto de mi vida. Permanecer sentado en mi celda como propiedad del gobierno federal y reducido a un número de registro. Observé los dibujos y las palabras que había en el metal mohoso de la litera que había sobre mí y entonces mis ojos se detuvieron en una de las esquinas. Las palabras casi no se podían leer, y las letras parecían un garabato. Casi no se entendía, pero pude descifrar las palabras. Si estás aburrido, lee Jeremías 29:11. Miré a todas partes. Solo había un pequeño escritorio y una silla junto a la pared. No había ninguna Biblia. Al otro lado de la celda había un inodoro de metal y un lavamanos. No había ninguna Biblia. Justo al lado del lavamanos había un casillero mohoso y en la parte superior había un vaso plástico y una baraja de cartas. Reuní la energía suficiente para ponerme de pie y caminar hasta el casillero. Después de abrirlo, rebusqué y encontré unas cuantas cajas de cereal vacías, una libreta, algunos platos desechables y unas cuantas servilletas. Entonces mi mano alcanzó algo que había en el fondo. Parecía ser la esquina de un libro. Lo saqué, era una Biblia. E inmediatamente la abrí en Jeremías 29:11. Y leí. Porque yo sé muy bien los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza. Una esperanza, un futuro, precisamente lo que no tenía. Al haber descubierto mi diagnóstico y haber recibido una sentencia de 6 años de prisión, perdí todas las esperanzas. No tenía futuro. Intenté tener un futuro en Louisville y en Atlanta.
Hice mis propios planes, a mi manera, y el resultado fue que me arrestaran, me encarcelaran y recibiera una sentencia de 6 años en prisión. Me hubiera gustado prosperar, tener un futuro. Continué leyendo. Entonces ustedes me invocarán, y vendrán a suplicarme, y yo les escucharé. Me buscarán y me encontrarán, cuando me busquen de todo corazón. Me dejaré encontrar, afirma el Señor, y los haré volver del cautiverio. Yo los reuniré de todas las naciones y de todos los lugares a donde los haya dispersado, y los haré volver al lugar del cual los deporté. Jeremías 29, 12, 14. La idea de que Dios me restaurara y me hiciera volver del cautiverio resonó en lo profundo de mi espíritu. En este momento, el mundo se alegraba de que yo estuviese encerrado por mi propio bienestar. Pero aún así, Dios decía lo contrario. Él quería ser parte de mi vida, sin importar quién yo era o lo que había hecho. Él no me veía como un criminal. Él no me veía como un convicto. No me veía como un número más. Por el contrario, me miraba y podía ver esperanza. Tendría que vivir el resto de mi vida con este delito en mi historial, como una mancha permanente en mi alma. Pero al parecer, en Dios ese historial ya no existía. No tendría ninguna deuda que pagar. El pasado no me causaría vergüenza. Eso era lo que quería. Tan solo la posibilidad de tener esperanza y un futuro iluminaba aquella celda deprimente y mejoraba aquella mañana gris. Quizá tenía algo por lo cual ilusionarme. Era el mediodía del 1 de marzo de 1999. El avión aterrizó donde se suponía y tenía la esperanza que fuese el aeropuerto de Lexington en Kentucky. Por motivos de seguridad, los guardias y los alguaciles nunca nos dijeron hacia dónde nos dirigíamos. Pero estaba casi seguro de que nuestro destino sería el Centro Médico Federal de Lexington, FMC por sus siglas en inglés. Pasé casi 4 semanas muy difíciles en la cárcel de máxima seguridad en Atlanta, más de lo que cualquier persona debía durar allí. Así que me encontraba feliz al saber que saldría de esa cárcel y viajaría en el avión para convictos llamado Transporte para Forasteros y Prisioneros de la Justicia, Justice Prisoner and Alien Transportation, mejor conocido como CONAIR, Convictos en el Aire, hasta el Centro de Transferencia Federal, FTC por sus siglas en inglés, en la ciudad de Oklahoma. El FTC en Oklahoma era un centro de transferencia en el extremo occidental del aeropuerto Will Rogers World. Este lugar era para los presos que se transportaban de un estado a otro. No era el lugar más acogedor, pero no teníamos que estar encerrados por 23 horas como en la cárcel de Atlanta. De cualquier forma, aún estaba feliz de haber salido de allí, de que me llevaran rumbo a la casa grande donde podría comenzar a cumplir mi sentencia. Supongo que ya era bastante tarde y me encontraba sumamente exhausto. Salimos de Oklahoma muy temprano por la mañana. Los guardias de la FTC de Oklahoma golpearon las puertas de nuestras celdas a las 4 de la mañana y nos dijeron que teníamos 15 minutos para estar listos. Después de casi 4 horas de llenar muchos papeles y de que nos movieran de una celda a otra, a 100 de nosotros nos hicieron quitarnos la ropa para entregarnos otro uniforme y atarnos con cadenas. Todo esto se hacía en una especie de línea de producción. Permanecíamos de pie en una fila. Primero, nos ponían una cadena alrededor de la cintura. Luego nos colocaban las esposas y éstas se enganchaban a la cadena que teníamos puesta en la cintura. Finalmente, nos ubicaban en una plataforma de madera para que a los guardias se les hiciera fácil ponernos las cadenas en los tobillos. El sonido que emitían 100 reclusos caminando en fila y arrastrando cadenas, era capaz de despertar a cualquiera que tuviese sueño. Aterrizamos en 3 aeropuertos distintos, pero no podía descifrar qué estados eran. Cada vez que llegábamos a un aeropuerto teníamos que esperar como 1 hora en la pista de aterrizaje. Luego llegaba un autobús que nos transportaba. Había alrededor de una docena de alguaciles en cada avión y la mayoría salía sosteniendo escopetas. Observaba por la ventanilla del avión cómo se colocaban alrededor del avión y se preparaban para mover a los reclusos de un lugar al otro. Durante la hora de almuerzo, los alguaciles nos entregaban unas bolsas que contenían comida. Tenía hambre, pero aprendí a ser cuidadoso con lo que me comía en estos viajes. Lo menos que quería era sufrir de indigestión mientras estaba totalmente encadenado, más aún cuando había que dejar la puerta del baño abierta mientras el alguacil supervisaba.
Intentábamos comernos el almuerzo, pero debido a que estábamos esposados, teníamos que inclinarnos hacia adelante, pegando nuestro pecho a las piernas, para poder morder el sándwich de jamón o de huevo con ensalada. El proceso era torpe y muchos de los chicos se derramaban el jugo en la ropa. Decidí no tomarme el jugo, era mejor quedarme con sed que permanecer con los pantalones empapados y más tarde, pegajosos. Cerca de 1 hora y media después de haber aterrizado, finalmente llegó un autobús. Miré por la ventanilla del avión y vi a los alguaciles sacar del autobús a los reclusos que se montarían en el avión una vez que nosotros bajáramos. Un alguacil comenzaba a pronunciar los nombres de los reclusos que saldrían del avión. Una vez que terminaba de mencionar los nombres de los reclusos, aproximadamente 20 de nosotros salíamos por la puerta trasera del avión. Mientras bajaba del avión caminaba con mucho cuidado e intentaba no tropezarme con las cadenas que tenía en los tobillos ni terminar con la cara en el asfalto de la pista de aterrizaje. El Boeing 727 era blanco, no estaba rotulado y era muy discreto, pero era suficientemente sospechoso. El sonido de los motores del avión era ensordecedor mientras este despegaba luego de bajarnos. Los alguaciles confirmaban nuestra identificación y nos registraban por última vez, por motivos de seguridad. Nos montábamos en un autobús y entonces intenté descifrar en dónde estábamos. Tan pronto escuché hablar a los guardias, por su acento no había duda de que nos encontrábamos en el estado de Kentucky. Cuando el autobús comenzó a transitar por la autopista, podíamos ver letreros que decían Lexington y las placas de los autos que decían Kentucky nos confirmaban que estábamos en el estado del bluegrass, tipo de música en Kentucky. Ninguno de los reclusos se perdió el hermoso escenario que rodeaba al autobús. Recosté la cabeza sobre la malla metálica que cubría las ventanas y contemplé la vista. Intenté apreciar lo más que pude las calles, las casas, la autopista y los campos antes de que me volvieran a encerrar. 20 minutos después, mientras el sol brillaba en aquel cielo de invierno, el autobús en que viajábamos se dirigió hacia el FMC, Federal Medical Center, de Lexington. Como todas las prisiones, esta se encontraba en las afueras de la ciudad. El autobús recorrió millas de campos abiertos y colinas. Había olvidado cuán hermoso era el campo, aún en pleno invierno. Cuando llegamos, eran las 4:35 p.m. El proceso de admisión a la cárcel nos tomó toda la tarde y nos dieron la cena en cajas de unicel, un material desechable. Tuvimos que pasar nuevamente por el I+D, pero como este era nuestro destino final, teníamos que llenar más papeles y teníamos que cambiar de uniformes. 4 horas más tarde pudimos terminar este proceso y nos dirigimos hacia nuestras respectivas unidades. Los edificios eran viejos, como si fueran de los años 20. A la prisión de Lexington la solían llamar granja narcótica de los Estados Unidos para drogadictos. El complejo era enorme, ocupaba más de 1000 acres de terreno. Seguramente superaba las celdas diminutas de Atlanta y el encierro de 23 horas al día. Los edificios eran estructuras masivas de ladrillo rojo y concreto, oscurecidos por el musgo. Había algunos árboles sembrados en un patio rodeado por edificios. A 6 de nosotros nos asignaron a la unidad Bluegrass. Esta unidad era de 3 pisos en forma de una U cuadrada, eran 2 largos pasillos conectados por uno más corto. No había celdas, solo había habitaciones y las puertas de dichas habitaciones no tenían seguro. Era similar a una vieja residencia estudiantil. El guardia nos condujo hasta un cuarto que parecía un armario. Dentro de la habitación había 3 literas y 6 casilleros grandes de metal. No había puerta, así que decidimos colgar una sábana en la entrada. No había nadie en el pasillo. La mayoría de los reclusos se encontraba en el área de recreación. Ya era tarde, pero el patio permanecía abierto hasta las 9:45 p.m. A esta hora cerraba y se realizaba un conteo de presos a las 10 p.m. Al realizar 5 censos oficiales diarios 6 durante los fines de semana, la institución se aseguraba de contabilizar a todos los reclusos. Cada recluso tenía que estar en su litera cada vez que se realizara el censo. Las puertas que conducían a los pasillos se cerraban y había que permanecer en la habitación hasta que los guardias terminaran el proceso.
Miré el reloj y me percaté de que eran las 8:46 p.m. Tenía tiempo para estar en el área de recreación por 1 hora, pero tenía que esperar hasta las 8:50 p.m. hasta que comenzara el periodo de movimiento controlado. El control de movimiento era el tiempo que se le asignaba a los reos para que se movieran de un área de la prisión a otra, así fuese del área de recreo, la cafetería, la biblioteca, el taller de artesanías, el área de la clínica, hasta la capilla. Empezaba 10 minutos antes de la hora y acababa la hora en punto. En el I+D nos explicaron que una vez se terminaba el periodo de control de movimiento, todas las puertas se cerraban y cualquier persona que se quedara afuera recibiría una sanción que podría ser recibir un disparo, un informe de conducta o peor, varios días de aislamiento en el agujero, en una de las unidades especiales. Esperé a que el guardia abriera la puerta y luego seguí a los reclusos porque al parecer se dirigían hacia el área de recreación. El simple hecho de poder cruzar varias puertas sin estar esposado, sin cadenas y sin escolta se sentía muy liberador. Resultó que el patio no se encontraba tan lejos. Crucé un pasillo pequeño y oscuro que conducía hacia el área de recreo y lo que vi me robó el aliento. En comparación con la cancha de baloncesto encerrada de la cárcel de Atlanta, aquí el área de recreación era un espacio totalmente abierto y libre. Me sentía como un niño cuando entra al mundo mágico de Disney. Esa noche de marzo estaba fría, pero no me importó. Lo único que pude respirar los pasados meses fue un olor a objetos viejos y aire reciclado. Esto era increíble. El cielo estaba claro y la luna llena se veía en el horizonte. Había miles y miles de estrellas en el cielo. Podía haber estado toda la noche acostado en el suelo contando las estrellas. La sensación fue maravillosa. Tenía ganas de llorar. Oye, vamos a caminar por la pista, me dijo uno de los chicos que viajó ese mismo día conmigo. Agarró mi brazo y me trajo de vuelta a la realidad. Caminamos por la pista, primero cruzamos un campo de softball vacío, luego caminamos por un campo alambrado de fútbol. A la distancia, a unos 30 metros, estaba la prisión de mujeres. Ambos complejos estaban separados por una cerca alambrada doble que rodeaba el área de recreación y el resto de la prisión de los hombres. También cruzamos una cancha de tenis y pasamos a través de varias canchas de balonmano, finalmente llegamos hasta donde había 2 canchas de baloncesto. Allí había gente pasándola muy bien, aparentando que sus vidas eran normales. Esto me parecía increíble. Pero más increíble aún era el hecho de que no había ningún guardia en el área, solo uno en la puerta. Cuando completamos un tercio de milla de la pista, les dije a los muchachos que iría al área de levantamiento de pesas que había en medio del patio. Rodeado por una cerca de 3 metros de altura, el área de levantar pesas no era la mejor. Había una barra para levantar peso, bancos, unos estantes y algunas pesas esparcidas por la agrietada alfombra de goma que cubría el suelo. Lo más probable es que el equipo tuviese más de una década. El hierro estaba mohoso, agrietado y astillado. Las barras estaban dobladas y los bancos no estaban firmes. Algunos de los bancos aún tenían cojín, otros tenían la madera expuesta. Parecía que los equipos ya se habían roto y los reclusos intentaron repararlos. Probablemente la administración de la cárcel no tenía la intención de comprar unos nuevos. Algunas de las pesas estaban soldadas porque los tornillos que las sujetan se habían roto. Este no era un gimnasio privado, pero de seguro era mejor que cajones plásticos de leche llenos de libros y bolsas de basura llenas de agua atadas a un palo de escoba. Encontré un banco vacío y me recosté en él para poder contemplar las estrellas, aún permanecí asombrado por tanta belleza. Puse las manos en el metal frío de la barra y lentamente la saqué del estante. Al respirar, el vapor que salía de mi boca se desvanecía en la oscuridad del cielo. Hacía mucho tiempo que no levantaba pesas de verdad. Bajé la barra, luego hice algunas repeticiones hasta que me cansé. Me quedé allí recostado sin poder pronunciar una palabra, observando el cielo y escuchando los sonidos del patio, también el precioso sonido de la gente. Quizá, pensé, quizá hay esperanza en este lugar. Quizá hay un futuro para mí. Me quedé allí por un minuto más, y sonreí. Sí, quizá. Una vez más puse mis manos en la barra. Respiré hondo el aire frío y puro de Kentucky. E hice más repeticiones.
Si desea escuchar el libro completo en lista de reproducción del canal encontrará todos los capítulos del libro. Si desea descargar el libro en formato PDF en la descripción encontrará un link para descargarlo. Si te gustó este libro suscríbete al canal y recibe noticias de los libros que subimos. Dale me gusta, ayuda muchísimo y no cuesta nada.